en una demanda, creo que es el 17º juzgador, lo mandé. No, en la revisión que mandé, porque pues le digo que el juez me la desechó el mismo día que la presenté. Yo dije, bueno, ¿cómo fue? Hasta la reclamé, ni me previno, nada, nomás pum, la recibe en la mañana y en la tarde me la desecha. Yo dije, ¿qué pasó? Pero fue cuando se hizo el relajo con las dos demandas. Y entonces era la contestación que me hacía el otro juez. Entonces, pues yo pensé que era ese. Entonces dije, no, pues va a revisión, porque pues así marcaba revisión cuando pues había un precepto constitucional, ¿no? Que me había, en algún precepto constitucional que había hecho una interpretación directa de la Constitución, y tuve que hacer interpretaciones directas de la Constitución al artículo 3º. Sí, le hice las interpretaciones directas sobre el párrafo primero. Para empezar, ese está, pues lo tergiversaron completamente, ¿no? Ya la naturaleza del artículo 3º ya no es la misma que pensó el legislador cuando promulgaron la Constitución. O sea, en un principio la Constitución, el artículo 3º decía que la enseñanza, hablaba de enseñanza, no hablaba de educación, que esa educación es un término ambiguo. Nadie tiene un concepto, una idea bien, pues, ¿qué le diré? Pues, un concepto que esté bien definido del término educación, ¿sí? Estandarizado, no hay ningún concepto. Entonces, ese es otro problema, la educación, que hay mucha gente que confunde educación con conocimiento, ¿sí? O sea, como les digo, ¿usted cree que el general Morelos, así como escribía, que apenas sabía escribir, no era una persona educada? Pues claro que sí, era una persona culta, simplemente pues no, pues tenía, no dominaba bien la lectoescritura, ¿sí? Pero no por eso sus pensamientos estaban mal, no por eso no era una persona pues racional, ¿sí? Creo que lo que tendría que buscar la educación, que le digo, hablaba de enseñanza, no hablaba de educación. En el artículo 3º decía que la enseñanza es libre. ¿Qué quiere decir que la enseñanza es libre? ¿O por qué les promulgaron así? Porque pues, la enseñanza, no cualquiera podía enseñar, nada más la enseñanza la ejercía el clero, ¿sí? Y sobre sobre las personas de dinero, como en Europa, ¿sí? Allá la educación no era universal como aquí en México prehispánico, que sí era universal. Claro, había pues estaba dividida, ¿no? Entre el Calpuy y el Calmecac. No era para los ricos y otro para los pobres, o la clase noble y la clase, pues el pueblo. Pero aquí no, cuando los españoles nos vinieron a imponer sus costumbres, entonces la educación ya dejó de ser universal y se volvió solamente ya exclusiva para la nobleza. Entonces, por eso, cuando le quitan en 1854 al clero, en 1857 creo, con la ley de reforma, cuando le quitan ya esa tutoría que tenía en la educación, ya pasa a enseñanza, más bien ya pasa al término es enseñanza. No había aquí no se hablaba de educación en 1900, o si se hablaba de educación era para las personas que eran educadas, refinadas, sí, más bien, sí, aquellas que tenían buenos modales, que sí también incluía el estudio, porque pues también, ¿no? Pero pues es que era nada más para los nobles, ¿sí? Entonces a eso se refería la educación. Entonces ya aquí la tendemos a confundir con el conocimiento. Sin embargo, implica también las costumbres, ¿sí? Las tradiciones, incluso la religión es parte de la educación del pueblo, ¿sí me entienden? Entonces,
Por eso está mal que hayan ocupado el término de educación para referirse a la enseñanza. La educación es libre, aquí dice en México. Y no, decía antes, la enseñanza es libre, ¿sí? Será gratuita, algo así dice, será gratuita en los niveles de educación básica. Y luego la impartida por el Estado, algo así dice. Ya no me acuerdo, pues ya tiene rato que les puse ahí esa interpretación que le di al artículo. Pues, me tuve que estudiar todas las constituciones, ir viendo, y lo mismo pasó con la ley federal del trabajo. Ahí me di cuenta que ustedes son pues yo siento que son el colegiado encargado, porque pues Veracruz fue la primera legislación en materia laboral, ¿sí? Entonces, pues por eso les dieron aquí esa distinción, ¿no? O quiero pensar yo. Entonces, Veracruz era referente en materia laboral en toda Latinoamérica. De aquí empezaron a tomar como bases para hacer las demás legislaciones. Pero bueno, a eso hablaba el artículo 3º en un principio, la Constitución de 1917, la enseñanza es libre, ¿sí? Es decir, que cualquiera podía enseñar. Ya después dice también, ningún ministro ni no sé qué, ni dirigente de templo religioso puede fundar escuelas. O sea, ya no las dejaban al clero fundar escuelas, ya no. Ya nada más pues ya podía haber escuelas públicas, pero no fundadas por el clero, ni dirigir una escuela. Sí podían dar clases, pero ya no podían fundar escuelas, o sea, y dirigir escuelas en México, porque pues ya se aplicó el laicismo. Entonces, lo que tutelaba la educación era la enseñanza, cosa que ya ahorita nos quitaron. Ya a mí ya no puedo yo enseñar, dar clases, porque el artículo 5 en un transitorio de la reglamentaria del artículo 5, que corresponde al catálogo de profesiones, que le hicieron en 1918, en 2018, esa reforma, donde se incluyó mi profesión al catálogo. Por lo tanto ya no puedo ejercer yo mi labor, porque ya no puedo, ya no me lo prohíbe la Constitución. Entonces, si lo hago, no tendré derecho a la retribución a mi trabajo. ¿Usted cree que voy a aceptar la ley de educación? Porque no tengo título, pero no, ¿verdad? Entonces, a eso ya va en contra de lo que tutelaba la Constitución de 1917, ¿sí? Ya me están restringiendo esa enseñanza por la concepto subjetivo que tienen de la protección al menor, producto de las doctrinas o directrices internacionales. Pero ese término de la protección del bien del menor es subjetivo, y usted sabe, o toda persona racional entiende, que no nomás se le aplican a los maestros, porque dice que todos los tutores, padres y ¿qué? Como que vigilantes, custodios, tienen obligación de tutelar, de hacer que se cumplan esos derechos para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, pero nomás se lo aplican a los maestros, porque a los políticos no, ¿verdad? O sea, es un fraude. Yo quisiera llevarle a grabar las escuelas del país para que vea cómo están, o sea, ir a las localidades, llevarlo para que vea cómo está la verdadera educación en México. Nosotros nomás somos encargados de la enseñanza. Sí, a mí sí, yo me titulé como maestro de enseñanza primaria, no me titulé como maestro en educación. Bueno, ni me titulé, ¿verdad? Pero yo eso estudié. Entonces, a mí me contrataron, a mí mi contrato dice maestro de grupo de primaria foráneo. Maestro de grupo de primaria foráneo. No dice, no sé, educador o algo así. O sea, la función de un maestro es enseñar. Por eso hay maestros artesanos, maestro pintor, maestro albañil. No estudiaron para eso. La maestría, ese título, se lo ganaron con el tiempo, con la práctica. La práctica es el maestro, en serio. Y aquí pasa lo mismo también entre los maestros. Un maestro cuando sale de la normal o de donde haya estudiado, de la universidad pedagógica, donde sea, no es, o sea, está muy verde para dar clases, ¿sí? No es lo mismo lo que enseñan en la escuela. Usted también debe de saber en el ámbito laboral. No es lo mismo lo que
lo que enseñan en la universidad a lo que enseñan, lo que va uno en la práctica, o sea, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces la práctica hace al maestro, es cierto. ¿Usted cree que vaya, duda de mi capacidad como docente? Yo creo que no, ¿verdad? O sea, si no soy el mejor, pues cuando menos no soy el peor, soy del promedio. Y hasta eso no creo del promedio, soy un poquito más allá, porque le digo, ¿quién se había puesto el tú por tú con ustedes? Como maestro, ¿no? Lo digo.